Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados con una noticia que, de ser cierta, va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, el de muchos de nosotros que seguimos de cerca a estas dos grandes estrellas. Hoy vamos a desgranar el misterio detrás de un posible secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Ganó en la apuesta? ¿De qué apuesta estamos hablando? Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante enredo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es rapidísimo, totalmente gratuito, y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y análisis. No se arrepentirán. Seamos sinceros, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido motivo de muchísima conversación y especulación. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que miles de fans alrededor del mundo no tardaron en fantasear con una relación real. ¿Y quién los culpa? Verlos juntos era un deleite visual y emocional. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y esa magia, esa conexión, traspasó la pantalla para muchos. Con el tiempo, las apariciones públicas, los likes sospechosos en redes sociales, los comentarios crípticos, todo alimentó esa llama de esperanza y curiosidad en sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, o quizás, simplemente, las cosas no fluyen como uno espera. Ahora bien, ¿de dónde surge esta supuesta apuesta? Pues bien, la información que ha llegado a nuestros oídos, y que hemos estado investigando con lupa, apunta a que durante las grabaciones de Erkenci, o quizás poco después, existió una especie de desafío, una apuesta, entre Can y Demet. Los detalles exactos de esta apuesta son, como era de esperar, un poco difusos y envueltos en el misterio, como un guión de telenovela bien escrito. Pero las fuentes, siempre muy cercanas al círculo de los actores, sugieren que la apuesta estaba relacionada con su futuro éxito profesional. Imagínense dos jóvenes talentos en la cúspide de su fama, haciendo un pacto, un reto sobre quién alcanzaría cotas más altas en sus carreras, quién tendría un impacto más duradero, o quizás quién sería el primero en conquistar Hollywood. Sí, porque ambos han expresado su interés en proyectos internacionales, y esta posibilidad siempre estuvo sobre la mesa. Los rumores sugieren que Can, conocido por su carisma desbordante y su ambición, podría haber sido el impulsador de esta apuesta. Se dice que él siempre ha tenido una mentalidad competitiva, y no solo en el gimnasio o en la cancha, sino también en su carrera. Por otro lado, Demet, con su sensibilidad artística y su creciente popularidad, seguramente no se habría quedado atrás. Dicen que la apuesta involucraba algo simbólico, quizás una cena extravagante para el perdedor, o incluso un regalo para el ganador que podría haber sido bastante revelador. Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, ¿verdad? Porque si Can ganó la apuesta, ¿qué le pidió a Demet? ¿O qué le prometió ella si él ganaba? Las posibilidades son infinitas y honestamente nuestra imaginación ya está volando. Hemos estado analizando sus carreras desde que Erkenci terminó. Can Yaman, tras el éxito rotundo en Turquía, dio el salto a Italia, protagonizando series de gran presupuesto y ganando una legión de fans en Europa. Su proyecto Viola come il mare ha sido un éxito absoluto, y su participación en producciones internacionales parece estar consolidándose cada vez más. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes géneros y mercados, y su imagen de galán internacional no ha hecho más que crecer. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, con proyectos muy bien recibidos como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y cotizadas de su país. También ha explorado proyectos con un enfoque más artístico y ha ganado premios importantes por su trabajo, demostrando su profundidad como intérprete. Ambas trayectorias son impresionantes, sin duda alguna, pero ¿quién, en la perspectiva de esa supuesta apuesta, podría considerarse ganador? Aquí es donde entra la interpretación y el debate. Si la apuesta era sobre quién tendría un mayor impacto internacional, quizás Can, con su salto inmediato a producciones italianas de gran envergadura y su continua presencia en el mercado europeo, podría llevarse la palma. Su proyección mediática en el continente ha sido notable. Si la apuesta era sobre quién mantendría una base de fans más leal y apasionada,
ambas estrellas tienen un ejército de seguidores que los adoran incondicionalmente, demuestran. O una conexión profunda y duradera con su público. Si la apuesta estaba relacionada con la consolidación como un nombre reconocido globalmente, bueno, ambos están trabajando arduamente para lograrlo, cada uno a su manera y en sus respectivos mercados. La clave está en los detalles de esa apuesta que, insistimos, son bastante esquivos y alimentan la mística. Pero volvamos a lo jugoso, ¿qué pudo haber sido el premio o la consecuencia de esa apuesta? Si Kang ganó, ¿qué recibió? Imaginen un escenario, tal vez como parte de la apuesta, Demet se comprometió a algo que solo ellos dos sabrían, un gesto íntimo o una promesa privada. Podría ser algo tan simple como invitarlo a su próxima gran celebración, un detalle de amistad, o algo más profundo, como aceptar una colaboración en un futuro proyecto, si las circunstancias lo permitieran y la química volviera a surgir en pantalla. O quizás, y esto es pura especulación, pero es lo que nos encanta hacer aquí, fue una promesa relacionada con su vida personal. Quizás, si él ganaba, ella tendría que confesar algo que guardaba en secreto, o él podría pedirle un favor, un apoyo en un momento crucial de su carrera o vida personal. Las teorías son infinitas y desbordantes, alimentando la imaginación de todos. Hemos intentado obtener información directa de fuentes cercanas a ambos, consultando a personas de su círculo íntimo y a profesionales del medio, pero como es de esperar, el hermetismo es total. Los representantes de ambos artistas son maestros en el arte de la discreción y la confidencialidad, y es comprensible, ya que protegen la privacidad de sus representados. Sin embargo, las redes sociales a veces nos dan pistas sutiles, migas de pan que alimentan nuestras teorías. Los likes ocasionales en publicaciones del otro, los comentarios enigmáticos que podrían interpretarse de múltiples maneras, los seguimientos mutuos que a pesar de que las relaciones personales puedan haber evolucionado o tomado rumbos distintos, siempre hay un hilo conductor que mantiene la conexión. Y es que cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa que los catapultó a la fama mundial, la huella que dejan en la vida del otro suele ser profunda e imborrable. Ahora, ¿por qué es importante esta supuesta apuesta? Porque añade una capa más de intriga a la ya de por sí fascinante historia de Can Yaman y de Demet Özdemir. Nos permite imaginar un detrás de cámaras, una interacción entre ellos que va más allá de la ficción, de los guiones y de las cámaras. Nos hace pensar en ellos no solo como actores talentosos, sino como personas con sus propias ambiciones, sus desafíos, sus competitividades sanas y sus pequeños pactos. Y es que en el fondo todos nos identificamos con la competencia sana, con los retos personales que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros, y con la emoción de superar una meta, ya sea profesional o personal. Analicemos la personalidad de Can Yaman. Él es conocido por ser un hombre de acción, decidido, carismático y que no teme a los desafíos. Su salto a la fama internacional no fue casualidad, fue el resultado de mucho trabajo, perseverancia, una imagen cuidada y una visión clara de sus objetivos. Es fácil imaginarlo proponiendo un reto de este tipo, impulsado por esa energía arrolladora que lo caracteriza y su deseo de conquistar nuevos horizontes. Por otro lado, Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente, talentosa y con una gran capacidad de trabajo. Ella también tiene sus ambiciones, su propio camino profesional y una sensibilidad artística que la distingue. Si ella aceptó la apuesta, seguramente fue porque se sentía segura de sus propias capacidades para alcanzar o superar lo que se pusiera en juego, o tal vez, simplemente, porque la idea de un desafío divertido y emocionante entre colegas la atrajo. Si Kang ganó la apuesta, ¿qué implicaciones podría tener esto para sus carreras o incluso para su relación? Podría significar que Demet siente una deuda simbólica con él, o que él, como ganador, tuvo el derecho de pedirle algo que iba más allá de un simple favor. Y si ese algo fue, como especulamos, un gesto relacionado con el futuro profesional, podríamos estar ante el origen de futuras colaboraciones. Imaginen un proyecto conjunto en el futuro, algo que nazca de este desafío, de esta apuesta ganada, un guiño a sus inicios. Sería un momento épico para los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, un guiño cómplice para quienes siguieron de cerca su historia. Sería un evento para la historia de la televisión turca y mundial. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que la apuesta haya sido mucho más informal, más como un juego entre amigos, un pique amistoso durante los descansos del rodaje. A veces las rivalidades amistosas pueden ser un gran motor para superarse, para esforzarse un poco más y demostrar las capacidades. Y si Kang ganó, quizás simplemente le dio un pequeño empujón adicional.
a Demet para que siguiera esforzándose en algún aspecto de su carrera, o viceversa. Lo importante aquí es la dinámica que se crea entre ellos, esa chispa, esa complicidad que siempre ha existido y que los fans tanto celebran. Hemos llegado a un punto donde los detalles se pierden en la bruma de las especulaciones, pero precisamente eso es lo que hace que este tema sea tan cautivador y genere tanto interés. La posibilidad de que Can Yaman haya ganado una apuesta a Demet Özdemir nos abre un mundo de escenarios posibles, de fantasías y de esperanzas para los seguidores. ¿Qué te imaginas tú? ¿Crees que esta apuesta existió realmente? ¿Y si existió, qué crees que pudo haber sido el premio o la consecuencia? Me encantaría leer tus teorías, tus sospechas y tus ideas más descabelladas en los comentarios. No se repriman, la imaginación es libre. Para recapitular, hoy nos hemos adentrado en el fascinante mundo de los rumores y las especulaciones sobre una posible apuesta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado la química que los unió en Erkencikus, la intensidad de su conexión que cautivó a millones, sus trayectorias profesionales individuales, sus ambiciones y cómo la idea de un desafío podría haber surgido entre ellos en medio de ese torbellino de fama y éxito. Si bien los detalles exactos de la apuesta y sus consecuencias permanecen en secreto, envueltos en el misterio, la sola posibilidad añade una capa extra de intriga a la historia de estas dos estrellas, convirtiéndolas en personajes de un drama real que se desarrolla en paralelo a sus vidas públicas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, especulando y preparándolo para ustedes. Recuerden, la clave para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y las últimas primicias es su apoyo constante. Así que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen también la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, nuestros análisis reveladores y nuestras teorías que dan que hablar. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más secretos desvelados y más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.